porque nos permite poder estar una vez más aquí. Muy bien, vamos a seguir con el estudio. Estábamos en el capítulo donde hablamos de la misión del matrimonio, la misión del esposo de parecerse más a Cristo, donde debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y qué difícil, ¿verdad, hermano? Desde ahí estamos aplazados, los varones. Increíblemente la palabra es tan fuerte de que Pablo dice: esto digo respecto a Cristo, cómo el Señor le amó y me amó a mí, cómo Dios nos ha dado ese amor inagotable, esa misericordia, y cómo el mismo Dios dice: ustedes esposos deben de ser igual que yo y amar a sus esposas. Y también la misión de la mujer, respetar a toda costa, de tener siempre esa humildad, más que todo de honrar a Dios por medio del respeto a su esposo. Esa palabra clave que no debe de faltar en el matrimonio: respeto. No es miedo, sino honrar, sino valorar profundamente a su cónyuge, reconocer con una actitud reverente. Y vemos todas estas cosas maravillosas que el Señor nos ha regalado para todos los que hemos sido bendecidos por el Señor con un matrimonio. Amén. Amén. Y para las personas que van para ahí también es importante saber cuál es la misión del matrimonio. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 1 al 4. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice su palabra: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar una vez más en tu casa de oración. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros a primeramente ser reverentes, Señor, tener respeto por tu palabra, porque es tu voz la que se va a hablar, Señor. Es la inspiración, Señor, que tú has hecho a esos hombres de escribirla, Padre. Gracias por esa enorme palabra que nos va a ayudar diariamente a poder ser aún más parecidos a ti, Señor. Gracias, Padre, por esto. Toma el control, que sea tu Espíritu Santo hablando, primeramente, Señor, a mi persona y luego a cada uno de mis hermanos, Padre. Gracias te damos por todo. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Qué maravilloso lo que Pedro está hablando, lo que Pablo también en algún momento habló, de estar sujetas a los maridos, hablando de la misión de la esposa, que todavía no habíamos terminado. Estaba el respeto, pero también hay una misión un poco más importante, y es que realmente Pedro lo que quiere enseñar es que no importa tan cuán hermosas o bonitas anden, lo que el Señor mira realmente, o lo que el matrimonio puede sacar de ese tipo de cosas, es lo que realmente hay dentro. Es lo que realmente usted practica, porque puede venir muy hermosa la iglesia, pero en su interior puede haber un matrimonio destruido totalmente. Amén. No sé si me comprenden. En la iglesia podemos estar sonrientes las parejas, pero en el hogar, hermanos,
está totalmente diferente. Para que también los que no creen, dice Pedro, puedan creer a la palabra. Eso es lo que la conducta de una esposa hace. Aquí hay una situación muy real, hermano. Aquí hay algo impactante porque todos sabemos que en algún caso dentro de la iglesia hay matrimonios que están en yugo desigual. Dentro de la iglesia se han levantado muchos matrimonios así, han permanecido por la misericordia del Señor, aunque no es bíblicamente lo que Él quería, pero Dios es amoroso y les ha ayudado, amén. Porque el Señor quiere una transformación completa. Entonces Pedro dice, mujeres, por su conducta sus esposos pueden creer la palabra del Señor. Por su respeto hacia Él mismo pueden ser ganados sin decir ninguna palabra. Note lo que la Biblia dice. Sean ganados sin palabra. No significa nunca hablar de Dios, sino que significa que dentro de esa mujer de Dios, hay un testimonio poderoso que puede hacer cambiar una persona. Dentro de esa mujer existe realmente la naturaleza de Cristo que puede hacer cambiar a una persona, y no solo su esposo, hablando en singular, sino a las personas que rodean, por la conducta de su esposa, dice, su estilo de vida continuo, cómo adora al Señor, cómo sirve al Señor. La transformación visible, hermanos, impacta más que 1000 palabras. Una transformación en su vida puede impactar más que 1000 palabras. Dice Pedro, consideren vuestra conducta casta y respetuosa. Considerar es observar atentamente. Considerar es examinar atentamente. Porque su esposo, las personas de la iglesia alrededor, y va para ambos, esposo y esposa, consideremos vuestra conducta. ¿Por qué? Porque hay personas constantemente viendo el comportamiento de cada uno de los matrimonios de la iglesia. Y las pistas están ahí, amén. Aunque uno no quiera, hermano, están ahí. Hay personas que desearían ser como ciertos matrimonios o seguir el ejemplo de matrimonio. Hay otras personas que ni siquiera se les ocurre y dicen, jamás tendría una esposa como la hermana de la iglesia o un esposo como el hermano de la iglesia. Consideremos, esposos, esposas, nuestra conducta casta y respetuosamente, como dice la Biblia. ¿Qué es una conducta casta? Bueno, una limpia moralmente, que nadie tenga que acusarle, que nadie diga, bueno, el esposo está ahí pero coquetea con alguien más, o que la esposa está ahí y coquetea con alguien más. Una conducta, hermanos, intachable, amén. Un pacto no manchado. Acordémonos que la misión, lo que hemos estado hablando a través de estos miércoles, llegamos al centro de lo que es el matrimonio, y es la misión del matrimonio, que es acercarse más a Dios. Que el esposo le ayude a la esposa a acercarse más a Dios, y que la esposa le ayude al esposo a acercarse más a Dios. Esa es la misión definitiva. No queremos felicidad si no está Cristo, amén, y no habrá. Pero sí necesitamos una misión. Desde que usted entra en el formato de matrimonio, no es simplemente sexo, no es simplemente tener una casa, no es simplemente tener realmente un carro. No existe tal prioridad que la Biblia declara y dice, por favor, deben de tener una conducta casta y respetuosa. Deben de ser ejemplo para las generaciones que vienen y quieren casarse, porque hay pensamientos ahorita, hermanos, que realmente el 60% de las personas creyentes
no quieren casarse. Por los matrimonios rotos, por las violaciones a pactos, y siempre culpan al Señor. Siempre culpan a Dios cuando Dios realmente no tomó la decisión, fue usted y yo. Pero Dios es misericordioso, Dios es amoroso. Respeto, hermanos, no es temor, es honra. No es tenerle temor a su esposa o esposo, es honrarle. Es callar muchas veces en momentos de discusión. Miren, hay una combinación maravillosa en el matrimonio y es pureza y respeto. Y ya va a ver que el Señor le va a bendecir. Pero luego Pedro mete algo más fuerte y dice, vuestro atavío, y no solo habla de mujeres, también aplica para los hombres, vuestro atavío, que significa adorno, que significa decoración. Y entonces me acordé del mensaje del hermano el sábado, el mensaje que ustedes escucharon de la identidad, ¿ven? No sé si los que estuvieron escucharon. Bueno, ¿en qué está invirtiendo su identidad? ¿En adornos externos? Porque la prioridad de muchas mujeres y hombres son adornos y decoraciones externas. Son realmente algo que quita la prioridad. Pedro no está diciendo no se arreglen de ninguna manera. Pero la mujer sin arreglarse se ve hermosa, amén. El hombre sin arreglarse se ve hermoso. Depende cómo lo vea usted. El Señor nos hizo tal cual iguales todos. Va a haber algún envidioso que le va a decir feo o fea, no le pare bola. Sí, hermanos, la palabra del Señor nos hizo a imagen y semejanza del Señor. Es suficiente para que usted pueda sentirse bien con el Señor. Gracias, Padre, por cómo me hiciste. Amén. Satisfechos, libres de toda crítica, hermano. Tiene que amar a su esposa tal cual es. Pero encontramos un problema y es que no es lo externo, hermanos, sino realmente ponerlo como lo principal. Ese es el problema. ¿Usted puede arreglarse? Sí, sí puede. Tampoco es que va a venir aquí como arcoíris, ¿verdad? Como la chimoltrufia, dice el hermano. Exagerado maquillajes, hermano, porque no es un circo. O sea, espero que me comprendan. Pero no necesitamos decoración tanto en la mujer como en el hombre. No necesitamos tal cosa porque después se vuelve algo que va a ser la prioridad y quita la misión. Y esa no es la misión. La misión no es que usted le diga, es que tú tienes la esposa más hermosa y se viste de lo mejor. Bueno, pero ¿cómo está por dentro? ¿Cómo está su esposo por dentro? ¿Le ha ayudado a madurar espiritualmente? ¿Le ha ayudado a acercarse más a Dios? ¿Le ha ayudado realmente a que la prioridad sea lo interior? Y a base de lo interior, hermanos, lo exterior viene por añadidura. No es necesario realmente, como dice Pedro, peinados ostentosos. Pedro dice adornos de oro, vestidos lujosos. En el Antiguo Testamento esos eran símbolos de estatus y vanidad. Las personas más arregladas o las personas más hermosas que tomaban como prioridad la decoración eran las egipcias. Eran súper hermosas y eran un tipo de color de los cananeos o cusitas. Color quemado, hoy en día le decimos morenos, amén. Pero ellas eran ese tipo de color maravillosas y hermosas. Y si se ponían una gran argolla de oro, hermanos, brillaban más. Pero la vanidad de ellas era de que ninguna mujer egipcia no podía realmente andar sin una decoración. Pedro dice, advertencia, eso es una identidad falsa basada solo en apariencia. Necesitamos lo espiritual, dice Pedro. Y Pedro da un golpe fuerte. Usted puede maquillarse si le gusta. Usted se arregla con el Señor.
Usted puede ponerse peinados ostentosos y pintárselos, siempre le va a blanquear el pelo, hermano. A ambos, siempre. Siempre, hermano. Miren al hermano Nelson, bonito, se le ve el pelo blanco, blanco. Hermoso, hermano. Pero si él se lo pintara, sería simplemente decoración, amén. Porque los años van a seguir pasando, hermano. Y es lo que las personas no pueden entender. Pedro dice, bueno, sino lo interno, el del corazón. Directo, el apóstol. El enfoque cambia de lo visible a lo invisible. ¿Por qué? Porque Dios mira, hermanos, lo que el mundo no ve. ¿Qué mira el mundo, hermanos? Lo exterior. ¿Qué mira Dios? Lo interior, hermanos. Y no estoy diciendo que no sirve lo exterior. Sí, claro que sí, por un buen testimonio. Pero el enfoque está realmente no tener objetos incorruptibles, realmente que es algo que va a estorbar. Lo incorruptible debe ser aquello, hermanos, aquella belleza espiritual que no envejece ni pierde valor. ¿Sabe qué es? Su identidad en Cristo. Esa belleza espiritual del cual usted diga de su matrimonio, bueno, parecen que no fuera el mejor, pero ustedes saben que en interior y en belleza espiritual el Señor está obrando ahí. Un pacto, hermanos, inquebrantable. Pero es ahí donde entra la misión del esposo de poner un alto. La misión de la esposa de poner un alto. De cómo muchas veces el matrimonio se gira 90 grados y ya la prioridad no es el esposo, sino que ciertas cosas que se llaman decoración o vanidad. Bueno, le tocaba al esposo pagar ciertas cosas, pero la muchacha le gustaba la vanidad, compró sus aretes y dejó de ayudar. ¿Sí me comprenden, verdad? No lo haga, es vanidad, no le sirve de nada. No está cumpliendo con el propósito del Señor. O su esposa necesita algo, ciertos exámenes médicos, pero el esposo prefiere comprarse ciertas cosas, decoraciones, que son vanidad. Y el enfoque se pierde, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de tener un espíritu afable, dice Pedro. O sea, tenemos que ser amables en pareja. Tenemos que ser gentiles como parejas. Tenemos que ser dóciles. Y eso no es debilidad, es dominio propio con gracia. Es maravilloso lo que el Señor ha hecho, hermanos. Si usted está aquí y si usted está en esta etapa de crecimiento como matrimonio, dele gracias a Dios, hermano. Ya pasó lo más complicado. O sea, estar en la etapa de la misión, de sentirse usted como autoridad, decirle, hoy nos tenemos que congregar, amor. Pero que ella le diga, no, llévame mejor allá, a otro lado, porque no tenemos tiempo y tengo que hacer tarea. Fracaso en la misión. ¿Sí me comprende, verdad? Sí, hermano. Debemos de estorbar. Debemos de hablar claramente. Bueno, tuvimos e hicimos un pacto delante del Señor. Y cuando es pacto no significa que vamos a estar juntos hasta la muerte, no. Significa que si el pacto lo hicimos con el Señor, hermanos, debemos de obedecer al Señor. Y eso es lo difícil. Como matrimonio no queremos obedecer al Señor. Pablo dice también allá, esto digo respecto a Cristo. Todo en torno al Señor. Todo en torno a ese mero hombre y mero Dios que entregó su vida por usted. Que tenemos que valorar, hermanos. Pedro está diciendo, sea amable con su pareja, pero también exhórtele con amor. Pedro también está diciendo un espíritu apacible, que sea un hogar tranquilo, que esté en paz, que no estén en contención muchas veces, que no estén en discusiones. ¿Por qué? Porque eso es, dice la palabra, de grande estima delante de ¿quién? De Dios, hermano, no de ningún hombre, sino de Dios. Toda la conducta, todo el valor, todo el respeto
usted lo va a hacer por Dios, no por su esposo ni su esposa, sino por Dios. ¿Delante de quién estaremos un día allá, hermano? No delante de mi esposa, hermano. No delante de su esposo. Estará delante de Dios. Cara a cara, diciéndole, fracasaste como esposo. Sí, sos salvo. Pasa. Pero ¿qué hubiera pasado si hubieras obedecido o hubieras intentado obedecer la Biblia? Y se hubieran acercado un poco más. Tenemos una pareja maravillosa, hermano. Sara y Abraham. Tenemos una pareja maravillosa. Miren, el verso 5 de Pedro habla claro esto. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Y no está hablando de decoración, amén. Está hablando de lo interno. Y pone como ejemplo, dice, estando sujetas a sus maridos, como Sara, dice, obedecía a Abraham, llamándole Señor, de las cuales vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Porque así también conecta con lo anterior, Pedro. Increíble, hermano. Increíble. Dios no cambiará el estándar, hermanos. La Biblia muestra ejemplos de los cuales usted como esposa y usted como esposo puede tomar. Y Sara es un ejemplo maravilloso para eso. Se ataviaban, dice. No solo hablaba de lo hermosa que era Sara, amén, preciosa de mujer. No la conocimos, pero la Biblia es clara. Era una mujer maravillosa. Y nos imaginamos una mujer decorada totalmente, no como las decoraciones de hoy, increíblemente feas, hermano. Esas decoraciones maravillosas de antes, y no solo eso, también iba decorada espiritualmente. También tenía una belleza espiritual por la cual Pedro le dice, así como Sara deben de ser ustedes. El verdadero adorno, matrimonios, no es físico, sino espiritual. En otro tiempo, dice Pedro, en el Antiguo Testamento, en los tiempos de antes, aquellas santas mujeres, mire ese texto, hermano. Santo, ¿usted sabe qué significa santo? Apartado para Dios. Y el Señor le llama en la Biblia aquellas santas mujeres. Y hoy lo utilizan como burla. Le dicen santa a la mujer con doble sentido. Es increíble cómo violan la ley de Dios, hermano. Es increíble cómo están trastornando la Biblia. Cuando Pedro habla de santas, o sea, mujeres apartadas para Dios, consagradas para Dios, que mostraban un testimonio para Dios, no estaba hablando de gente perfecta, hermano. Estaba hablando de personas dedicadas con una madurez espiritual tremenda. Con una madurez donde realmente no solo entra Sara, entra Rebeca, entra Ruth, entra Esther, entra Ana, entra aún María, la madre de Jesús, por el testimoniazo que se han ganado. ¿Por qué? Porque el Señor las había apartado para Él. Usted es apartada por el Señor, amén. Si lo cree. ¿Lo crees? Esperaban en Dios, dice. Confiaban, dependían de Dios, hermanos. Tenían una fe activa. Su seguridad no estaba en el esposo, sino en Dios. ¿Se fija eso? Sara confiaba más en Dios que en su esposo Abraham. Ella reconocía realmente la autoridad de su esposo, pero ella confiaba en el Señor, amaba al Señor, y ella se colocó voluntariamente bajo autoridad, porque la Biblia dice que ella estaba sujeta a Abraham. Yo no puedo estar sujeto a ese ogro, van a decir algunas.
Si puede, hermana, ore al Señor. Ahí está Sara. Y usted dirá, pero es que Sara lo tuvo todo regalado. No, hermanos. Una mujer que peleó y luchó. Un ejemplo divino. Esta mujer, esposa de Abraham, siguió a su esposo incluso cuando no sabía dónde iba. Esa es la misión de la esposa, no estorbar lo espiritual, sino apoyar. Esa mujer, llamada Sara, le llamó Señor Abraham, que en el griego es respeto y reconocimiento de autoridad. Como el Señor te puso, yo te respeto. No significa adorar a su pareja, sino honrarlo y respetarlo. Es sencillo. Ese fue un matrimonio llamado por Dios, porque en la historia se ve claramente donde el Señor llamó a Abraham y le dijo, Abraham, tú tienes que ir allá. Entonces Abraham, como Jehová le dijo, y él también era del Señor, consagrado al Señor, se levantó y Lot fue con él, dice la Biblia. Pero lo más maravilloso y lo que impacta, hermanos, es que tomó pues, dice Abraham, a Sara su mujer. Y Sara no puso ninguna traba, no puso un pero para dónde vamos, qué vamos a hacer, no. Obedeció a su esposo. Desde el inicio Dios llamó a Abraham a salir de su tierra y su esposa va con él, amén. Esa es la misión. Espiritualmente iban juntos, caminando juntos. Sara no recibió llamado directamente. ¿Quién fue que recibió el llamado? Abraham. Esa es una gran historia, hermanos, que nos enseña cómo hay una unidad en propósito. Sara tal vez tenía mucho que hacer en su hogar. No sé qué podría hacer una persona en aquel entonces, pero ella dejó la comodidad de su hogar, confió en Dios primeramente y salió junto con su esposo. Y un matrimonio fuerte que sigue la comunicación y sigue, hermanos, la misión, es un matrimonio que camina en la misma dirección, confiando en el Señor. Sí, y también fue un matrimonio probado, hermano. También fue un matrimonio triste, porque dijo entonces Sarai a Abraham, dice la Biblia, ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Mire, todas las relaciones pasan pruebas, hermano. Y esta es una prueba inmensa, esterilidad, que a los ojos de las personas y mundanos no hay poder que quite todo eso. Yo le digo, sí hay poder. El Señor puede cambiar. El Señor puede hacer un milagro. Sara no podía tener hijos por muchos años. Y en la cultura de antes, hermanos, escuche bien lo que investigué. En la cultura de antes, esto era una carga emocional muy fuerte para Abraham. Se sentía avergonzado porque su esposa no le podía dar hijos. Como ese hombre triste, la Biblia no lo dice, pero claro que se puede poner triste un hombre si no le da hijos a su esposa, ¿verdad, hermano? Sí, hermano. Sí, porque es un mandato del Señor, fructificar y hacer hijos. En pocas palabras, hagan hijos, llenen la tierra y que me sirvan, dice el Señor, amén. Ese es el propósito desde un principio, hermano. Eso trajo dolor, frustración y momentos de duda en un matrimonio tan maravilloso, hermanos. Bueno, en primer lugar, Sara era estéril. En segundo lugar, Sara comete un grave error con Agar. Sara le da a Agar a su esposo, le propone que tenga un hijo, y ustedes saben la historia, cómo eso afectó el plan de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Una mujer impaciente, intentando echarle una mano a Dios. No, nosotros, hermanos, no podemos echarle una mano a Dios. No, de ninguna manera.
Si es un fracaso total. El Señor enseña que Sara quería decirle a Dios, bueno, yo me voy a adelantar primero, vamos, Agar, te presto a mi esposo, dale un hijo. Pero el conflicto que hubo ahí, hermanos, hubo celos ahí, amén. Yo le enseñé un día, hubo celos, hubo tensión, donde ella sufrió, donde la otra mujer también sufrió. Mire, es que cuando el matrimonio actúa fuera del tiempo de Dios, van a venir consecuencias. Y consecuencias muy fuertes, hermano. También fue un matrimonio con debilidades reales. Solo lo estoy resumiendo. Un matrimonio con una debilidad. Y es que Abraham sintió miedo. Usted dirá, ¿por qué? Bueno, cuando él se dirigía a Egipto, cuando se dirigía a Egipto porque no había alimento, había una escasez bárbara ahí, él quería lo mejor para su familia, amén. Él se dirigió a Egipto, pero él dijo a su esposa Saraí, yo reconozco que tú eres una mujer de hermoso aspecto, eres muy preciosa. En otras palabras, el esposo le dice, no te merezco porque eres muy hermosa. Vamos a hacer algo, tengo un plan. Cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, dice Abraham que le dijo, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Debilidad matrimonial, hermano. ¿Sabe qué significa eso? No confianza en Dios. Abraham tuvo esa debilidad, aunque era el padre de la fe, amén. Lo catalogan como el que nunca se equivocó. Claro, hermanos, tuvo una debilidad en la fe y fue miedo a que lo mataran. Él dice, por favor, Sara, sé que eres mi esposa, pero di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. Expuso a su esposa para que le fuera bien a él. Y fue en Egipto y en Gerar. Abraham no era perfecto como esposo, como nosotros, y a veces hay temor. Pero aún así, hermanos, miren, es a lo que quiero llegar. Aún así, un matrimonio que tiene un pacto con Dios real, a pesar de las pruebas, a pesar de las debilidades, hermanos, aún así un matrimonio que camina bajo la mano de Dios, Dios va a intervenir y le va a proteger, amén. Usted dirá, no, hermano, no es posible. Sí es posible, hermano. Allí mismo la historia lo dice, mas Jehová hirió a Faraón y a causa de ella, de esa mujer, con grandes plagas, hermano. Miren cómo es eso posible. Génesis 12:17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Saraí, mujer de Abraham. Aquí vemos al Dios Todopoderoso interviniendo directamente. Dios sabe que Abraham falló, pero Dios no abandona su propósito, hermanos. Aunque el hombre falle o aunque nosotros fallemos, el Señor va a actuar por la fidelidad al pacto y no por mi debilidad. ¿Entendió eso? ¿Entendió lo que es que tener un pacto con Dios, que no importa si usted falla, el Señor es fiel? ¿Entendemos eso maravilloso? Que aunque el ser humano falle y falle y falle, como matrimonio, Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Dios ha prometido todo lo que la Biblia dice, hermanos, para nosotros. Faraón, pensando en tomar a Saraí, que era libre porque le habían dicho que era la hermana de Abraham, él dijo, esta es mía, papá. Era hermosa, hermanos, pero en realidad estaba tocando algo. ¿Sabe qué estaba tocando? Aquella palabra que encontramos en Pedro, santa. Alguien que estaba apartada para Dios no puede ser tocada por el hombre. Mujeres, si usted es apartada para el Señor, no se deje tocar por ningún hombre vano. En otras palabras, Faraón representa al mundo. Amén.
Mire qué maravillosa es la Biblia, hermano. Usted es cristiana, está apartada para el Señor. No vaya donde Faraón a que la toque, porque usted es consagrada a Dios. Confía en Dios. Las plagas fueron señales de advertencia, hermanos. Más adelante encontramos las plagas de Moisés, lo que vivió él también. Increíble, hermano. Dios estaba deteniendo algo mayor, hermanos. Miren este poderoso dato, hermano. Lléveselo en su mente y corazón. Si Faraón tomaba a Sara como mujer, el plan mesiánico hubiera sido afectado. ¿Entiende eso? Esa pareja era consagrada al Señor, como su matrimonio, hermano, como mi matrimonio, que no sea afectado, hermano. El corazón del versículo es en esa parte que dice, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Es que Sarai, hermanos, no era cualquier mujer. Ella era la mujer del pacto de Abraham. Es que su esposa no es cualquier mujer o su esposo no es cualquier hombre. ¿Sabe qué es? Esa es la persona del pacto que usted ha hecho con Dios. No podemos ignorar eso. Dios va a proteger lo que está ligado a su propósito. El Señor dijo un día, hermanos, y lo seguimos sosteniendo, lo que el Señor unió, no lo separe el hombre. Sencillo. Y si hay algo que separa, no fue de Dios, lamentablemente. Porque un pacto no se rompe, hermano. Porque un pacto permanece. Dios protegió a Sarai a pesar de las debilidades y errores. Dios preservó la promesa. Y Dios corrigió la situación, hermano. ¡Qué maravilloso! Usted dirá, hermano, pero ¿hay un mal testimonio en el matrimonio? No. Hebreos 11:11 dice algo maravilloso de esta mujer. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza ¿para qué? Para concebir. Y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Cómo es conocida Sara después de mucho tiempo? Como una mujer que describe Pedro, una mujer apartada de Dios, con una conducta fiel al Señor, confiando en el Señor siempre. Cuando ya no había posibilidad humanas, hermano, donde Sara se burló, yo voy a tener un hijo a la edad que tengo, no. Dios le cayó la boca. Y Dios le dijo, es que no eres tú, soy yo. El matrimonio que confía en Dios verá milagros, hermanos. Sea restauración, sea arreglar conflictos fuertes. Y aunque todo parezca imposible, yo le digo algo, confíe en Dios. El Señor hace milagros. Terminando este capítulo de la misión del matrimonio, viendo la maravillosa pareja, solo quiero dejar la última prioridad del matrimonio, hermanos. Y es, ¿quién es la prioridad en su hogar? Una verdad que puede cambiar su familia. Pero estoy hablando de la prioridad secular. Todos sabemos que la prioridad de todo es el Señor. Pero enfoquémonos quién es la prioridad. Y yo le traigo algo que puede estorbar su mente o puede molestarle. Y es una pregunta, ¿es correcto amar más a los hijos que al esposo o esposa? ¿Qué opina de eso? Muchos hogares están desordenados. Hijos en primer lugar y matrimonio en segundo lugar. Resultado de eso, distancia emocional, falta de unidad y matrimonios debilitados. ¿Puede un esposo o esposa tener por encima a un hijo o hija? La respuesta bíblica y corta es no.
Es una violación al orden de Dios. El matrimonio es el pacto principal, amén, entre esposa y esposo. Y los hijos, hermanos, nada más son el fruto de ese pacto, no su reemplazo. Los hijos no son el reemplazo de su esposo o esposa. ¿Cuándo los hijos son prioridad? Bueno, cuando el esposo o la esposa se sienten desplazados. Cuando la esposa se desgasta o el esposo se desgasta. El amor se enfría por prioridades, hermano. Hemos notado muchas veces donde la esposa ha querido atender más a los hijos que al esposo. Preocúpese, hermano. Donde el esposo ha agarrado a su hijo y se va y le da más tiempo a los hijos que a la esposa. Ese es un grave error. Miren, hay parejas que después de 20 años ya no saben hablarse, ya no saben darse cariño, ya no saben realmente cómo llegar a la iglesia en una postura fiel. ¿Sabe por qué? Porque criaron hijos exitosos. Pero su matrimonio no es exitoso, hermano. Y ahí está el problema. Un día le decía al hermano Luis, su hija y hijo se va a ir. Piénsalo. ¿Quién estará con usted después? Si hay un matrimonio destruido, no habrá nadie secularmente. O a menos que piense que su hija viva con usted hasta que muera, que no tiene que pasar. Por favor, tenga como prioridad. La misión es que su esposa y esposo son la prioridad en santidad. Que el fruto que son sus hijos vean la unión del pacto matrimonial, hermano, y aprendan. Porque si su matrimonio fracasa, los hijos, viendo esa gran, notoria responsabilidad que han tenido y testimonio, van a fracasar también. Porque van a decir, yo quiero tener un esposo como mi papá, que le vale todo. O yo quiero tener una esposa como mi mamá, que manda en la casa. Y el Señor le va a bofetear por violar el pacto. Preocúpese, hermano. Mire, el Señor, han habido casos donde me han contado, hermanos, que el Señor ha probado matrimonios como nunca fueron prioridad el matrimonio de acercarse a Él. El Señor decidió en su voluntad quitar los hijos. Y ahí sí, lloraban amargamente. No espere a que pase eso. El Señor puede hacer lo posible, hermano. El Señor puede hacer lo que le plazca con usted, hermano. No somos nada. El Señor puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Aprendamos, hermanos, a llevarnos bien. Ayude a su esposa a crecer espiritualmente. Ayude a su esposo a crecer espiritualmente, que a través de lo que ustedes hagan, sus hijos crezcan espiritualmente también. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar una vez más en tu casa de oración. Gracias, Señor, por tu tiempo, porque es valioso, Señor, poder aprender, poder practicarlo, Señor. Gracias por esa maravillosa historia, Señor, del cual tiene mucho que hablar, Padre, de este hombre y de esta mujer, Abraham y Sara. Pero gracias porque nos enseñas que tú eres fiel al pacto, Señor, que a pesar de los errores, que a pesar de las debilidades que uno tiene como pareja, Señor, tú sigues permaneciendo fiel, Señor, demostrándonos y enseñándonos que es necesario, Señor, crecer juntos en amor, en santidad, Señor, y en un buen testimonio, Padre. Gracias una vez más por todos los matrimonios de la iglesia que puedan crecer, Señor, por las personas también que son madres solteras o personas también que son viudas, Señor. Gracias por ellas, porque tú has permanecido fiel ahí, Señor, a pesar de los procesos difíciles, Padre. Gracias, Señor. Ayuda a que seamos
de buen testimonio para los demás, Padre. Bendiga a la iglesia, bendiga a cada uno de mis hermanos. Despídenos, Señor, en paz a nuestros hogares. Si el sábado, Señor, el jueves y el domingo, Señor, tú aún no has venido, Padre, permítenos poder estar una vez más aquí en tu casa de oración, Señor. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.